1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Cindy Roth Hook. Y yo soy Lorena Hook, y en esta oportunidad nos encontramos con la doctora Silvana Alcéser, quien es una médica especialista en clínica médica, en longevidad saludable y todo lo que es medicina biológica. Ella es propietaria del Centro de Medicina Biológico, ubicado en Crespo, Entre Ríos. Muy bienvenida, Silvana, a Cara a Cara. Muchas gracias, es un placer y un honor que me hayan invitado para participar esta tarde. Para nosotros también. Y la primera pregunta para toda la teleaudiencia es: ¿quién es Silvana Alcéser? ¿Quién es esta médica con esta especialidad tan poco frecuente? Bueno, Silvana Alcéser es esposa soy esposa de Ricardo, soy mamá de Ricardo, Eduardo y Federico, o sea, soy mamá de 3 varones, eso es lo primero. Y sí, soy médica, especialista en clínica médica. Yo terminé mi residencia allá por el 2012. Y bueno, inicié mi camino en la medicina clínica. Siempre me gustó ser médica. Yo desde tercer grado de la primaria yo quería ser médica. Pero me encontré con algunos, no sé si decir obstáculos o algunas insatisfacciones en el camino. Dentro de lo que es la medicina tradicional. De la medicina tradicional. Que me llevaron a buscar un poco más. Claro. Entonces ahí me encuentro, yo tengo una amiga, de la cual soy amiga todavía, que es Evelyn Gaite. Ella actualmente está residiendo en Irlanda. Y con ella siempre charlábamos de estas cosas y bueno, y ella me decía: vos tenés que hacer medicina integrativa. Arrancá con medicina integrativa. Bueno, así que de hecho hice una maestría en medicina integrativa y ahí conocí un montón de terapias que me abrieron la cabeza, donde está la ozonoterapia, terapia neural, medicina ortomolecular, pero la micoterapia, un montón de cosas. Algunas hice y otras no hice. De esa maestría, los temas que más me interesaron y me gustaron, los profundicé. ¿Dónde hiciste esos estudios? Y yo hice la maestría, es una maestría de la Sociedad Española de Medicina Integrativa. Así que en ese momento fue en pandemia, así que fue uno de los primeros cursos que hice y fue online. Y una maestría, todo, tuve que presentar trabajo, todo, pero en esa época se abrieron las puertas y se facilitó hacer esta maestría a distancia, porque si no, ya viajar a España me hubiese complicado. Excelente, con lo último de lo último. Claro, en el mundo, entonces, digamos. y ahí avancé y hice después, me capacité. Bueno, ahora hace poquito terminé mi diplomado en longevidad saludable, que recibí el diploma ahí en la UBA, que ya es la segunda vez que hago este diplomado. Lo hice en el 2023 y ahora lo hice de vuelta, porque la cantidad de conocimientos, la cantidad de cosas que están surgiendo en este último tiempo, tuvieron un crecimiento exponencial. Entonces, repetir esta maestría a mí me permitió actualizarme, este diplomado me permitió actualizarme mucho más. En el medio también estudié, terapia neural, medicina ortomolecular, la ozonoterapia, que son todas estas prácticas que estoy haciendo ahora en el consultorio. ¿Y qué es la medicina biológica? Porque tu centro se llama Centro de Medicina Biológica. Entonces, para los que no saben, ¿qué es? A ver, Centro de Medicina Biológica, cuando pusimos el nombre, siempre que uno inicia, tiene que poner un nombre, ¿no? Claro. Y la medicina biológica a mí me había impactado porque en realidad en lo que se basa es trabajar con activos o con sustancias biológicas para dejar que el cuerpo responda como tenga que responder. No es dar un medicamento para que haga una acción puntual, sino darle compuestos biológicos para que el organismo responda como tenga que responder. Entonces, eso era lo que a mí más me llamaba la atención y más me gustaba. Después fuimos incorporando, la cámara hiperbárica, que, dentro de la definición hay cosas que están fuera de lo que sería medicina biológica pura, pero es un centro de medicina biológica y longevidad saludable, habría que ponerle abajo, y láser también. Es como que... ¿Qué es lo que diferencia la medicina biológica de la tradicional? La medicina tradicional, yo siempre digo que yo no reniego de la medicina tradicional. Para mí es
digamos, una parte de la medicina. Yo creo que no es el todo. Y dentro de lo que es después la otra medicina, es un complemento, donde la medicina tradicional para mí le faltan herramientas, la medicina funcional, la medicina ortomolecular, la medicina biológica, la medicina funcional porque trata más las causas, aborda al por qué. La causa raíz. Claro, o sea, ¿por qué te pasa esto? ¿Qué hábitos están sosteniendo esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ir mucho más a profundidad. La medicina tradicional, en mi caso, pasaba que muchas veces, y es muy buena para los tratamientos agudos, para resolver cuestiones rápidas, que la medicina ortomolecular en cuestión de velocidad y en muchos aspectos le puede llegar a ganar la medicina tradicional, porque el accionar, la corrección que hace la medicina tradicional a veces es más rápido, pero vamos a lo mismo. ¿Por qué creo que se complementan? Porque hay que tratar el problema de raíz, la causa de base. Entonces, yo no creo que ninguna opaque a la otra. Uno tiene que aprender a transitar o a volar, digo yo, utilizando las dos alas. Entonces, ¿y qué sería la palabra o cuál sería la definición de medicina ortomolecular? La medicina ortomolecular tiene como fundamento darle a las moléculas necesarias al organismo, a la célula, para poder funcionar correctamente. Y de ahí viene la suplementación, ya sea vía oral, en algunos casos extremos, o no es extremos, digo, porque a veces cuando se necesita, hay una sequía terrible, y vos necesitas algo urgente, y la vía oral se va a tomar su tiempo. Entonces ahí viene el tema de la sueroterapia, que hacemos sueroterapia con vitaminas, minerales. ¿Qué tipo de sueros haces? Hay distintos tipos de suero. Los sueros son personalizados. Primero se hace una evaluación del paciente, qué carencias tiene, qué contraindicaciones tiene. Se puede hacer todos los sueros. Siempre hacemos una evaluación, siempre un análisis de laboratorio que es irreemplazable para conocer cómo está el paciente, qué medicaciones toma, y después de ahí vamos diseñando sueros de acuerdo a la necesidad del paciente en particular, si está en fatiga, si es un paciente deportista, si es un paciente que necesita mucha capacidad cognitiva, si es un paciente que tiene por ahí antecedentes de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Entonces uno se aboca a algunos sueros como para mejorar esa parte. Por ejemplo, un multivitamínico sería multivitamínico, el azul de metileno, el NAD, la megadosis de vitamina C, después en pacientes oncológicos para complementar. Muchas veces las quimioterapias se hacen megadosis, o sea, sueros con altas cantidades de vitamina C para complementar el tratamiento quimioterápico que se haga al paciente. ¿Qué sería el azul de metileno? El azul de metileno es un suero que se hace que, para explicarlo sencillo, se ha utilizado vía oral, por ejemplo, para infecciones urinarias y todas esas afecciones, pero se está utilizando en sueroterapia, y este es uno de los que es muy importante, que requiere un análisis previo de un determinado compuesto en particular, para ver si el paciente se puede hacer el suero. Esto es importante decirlo, porque si no uno cree que se puede hacer cualquier suero y va y se enchufa. Claro. No es tan así, tiene sus cuidados. ¿Y qué es lo que haría el azul de metileno? El azul de metileno es como que tiene una afinidad por la mitocondria. La mitocondria es esa encargada de producir energía en tu cuerpo. Entonces, él tiene una afinidad por ese lugar, y podríamos decir, así de manera muy sencilla, que le va a ayudar a la mitocondria a producir energía. Y si hay una parte dañada, deteriorada, que no funciona bien, es como que la bypassea, la saltea y permite que se cumpla el objetivo de producir energía. ¿Para qué? Para reparar, para regenerar. Cuando se aplica vía endovenoso tiene una alta permeabilidad a nivel cerebral. Entonces se está estudiando y ha demostrado mejorar la parte cognitiva. La memoria. Para los que están estudiando, ideal, digamos. Exacto, y sobre todo para gente, como yo decía hoy, que tiene familiares con Alzheimer, con Parkinson, con enfermedades neurodegenerativas. Ahí tiene una preponderancia, aparte del acné, por ejemplo, que se combina con una terapia infrarroja y también funciona. Pero para el acné yo sabía que por ahí con láser se trataba un también, poco, porque ese es otro tratamiento, claro, que también tenés lo aparte. Lo que pasa es que si hay algo que hacemos en el centro es un tratamiento integral. Y yo a veces les digo a mis pacientes, cuando vienen, por ahí son pacientes que vinieron hace 2 años y vuelven, doctora, ¿y esto ahora, esto nuevo? Yo
les digo, esto de las capacitaciones es constante. Entonces, siempre incorporamos una cosa nueva. Entonces, el manejo del paciente es integral. O sea, yo me fijo cómo está interiormente, cómo lo podemos ayudar interiormente, qué suplementos podemos mejorar, qué tratamientos podemos hacer, y después sí nos abocamos a la parte del láser, pero el láser va a ser la frutilla de la torta, digo yo, o un gran complemento cuando todo lo otro está en mejores condiciones. Ahí lo vamos a explotar mucho más. Es un láser fotona, un láser de herbio y neodimio, o sea, es como tener dos láseres en uno. A ver, repetí eso, ¿cómo es? Es como tener dos láseres en uno. En uno. Porque son distintos. Son dos nombres ahí. Claro, herbio y neodimio. Son, digamos, dos longitudes de onda. Y eso tiene que ver con la penetración del láser y las funciones y la versatilidad. Por eso podemos tratar y mejorar acné, la grasitud de la piel, mejorar la apariencia de los poros, porque eso, este láser es el mismo que trata los vasitos, por ahí las arañitas vasculares, el eritema, o sea, el ponerse colorado los y la rosácea cachetes, sería la rosácea es el mismo que trabaja con eso, y a su vez ese tiene un impacto sobre las bacterias de la piel. Y después el otro láser complementa con el que se pueden hacer peelings, con el que se puede hacer rejuvenecimientos tensados, pero ya a nivel más superficial. O sea, los dos se complementan a nivel de profundidad para tratar todas las capas de la piel. Y lo último que hemos incorporado es, bueno, junto con el láser, yo hice la capacitación en Mendoza con el creador de la técnica, el doctor Adrián Gaspar, de el láser vaginal también. O sea, que es parte del mismo tratamiento con láser. ¿Es con ese mismo láser fotona o con ese otro? mismo láser fotona, sí. ¿Y eso lo trabajás con un ginecólogo? Son derivados por ginecólogos. Son derivados. Siempre pedimos una evaluación ginecológica o derivación ginecológica generalmente, porque tienen que tener estudios al día, tiene que tener, obviamente, una historia clínica. Una historia clínica, es decir, uno no puede hacerle láser a cualquiera que está caminando por la calle. Sí. O viene a preguntar, ¿me puedes hacer láser? No, tiene que tener estudios ginecológicos. ¿En qué consistiría el láser vaginal? A ver, para que que no se imaginen cualquier cosa, claro, digamos. el láser vaginal tiene una parte que es de rejuvenecimiento, que esto se puede hacer en cualquier persona sana inclusive, que quiere rejuvenecer, que quiere mejorar la lubricación, así como se regenera la piel, el tejido, también se regenera la mucosa vaginal. Entonces, a medida que avanzan los años y por determinados factores, y acá hablamos de lo mismo, si una persona que está transitando la menopausia y está pasando por mucho estrés, y sí, uno puede hacerle láser, pero hay que hacer todo el tratamiento integral antes o en conjunto. O sea, llega el paciente, vos le haces los análisis, lo controlás, le haces 10.000 preguntas y después recién se evalúa qué tratamiento se le da. Y en cuanto al láser vaginal, por la incontinencia, también se utiliza para incontinencia, y hay que tener en cuenta que hay 3 factores que determinan la continencia urinaria. Eso sí es importante, porque no es que el láser va a arreglar todo 100%. Hay 3 pilares, que es trabajar el piso pélvico, son el tejido conectivo y los vasos sanguíneos. Entonces, eso se demostró que ayuda a la continencia urinaria. Ahora, el láser va a actuar ¿dónde? En el tejido conectivo y en los vasos sanguíneos. Es donde más va a actuar. O sea, en 2/3 va a actuar. Pero si esa persona no trabaja su piso pélvico, y quizás no va a lograr el 100% del resultado. ¿Qué sería el piso pélvico? El piso pélvico. Bueno, acá no estaríamos trabajando todavía el piso pélvico. Nos mareamos un poco. El piso pélvico, en palabras sencillas, es lo que sostiene el útero, la vejiga, en palabras sencillas, ¿no? Claro. Que esto con la edad, con los partos, eso se va deteriorando. Y desde ahí vienen el tema de los prolapsos que habrán escuchado, o las pérdidas de orina, pérdidas de orina de esfuerzo. Obviamente que también eso, de acuerdo a la gravedad, eso tiene que estudiarse. ¿Eso siempre en mujeres de una determinada edad o se ven en mujeres jóvenes ese tipo de cosas? Se puede ver en mujeres jóvenes, pero es generalmente después de haber tenido hijos, de los partos, en mujeres más grandes. O, por ejemplo, cuando hicimos la capacitación en Mendoza, se hacía un tratamiento de láser en pacientes oncológicas,
que de repente tienen que tomar medicación para suprimir su función hormonal, entonces estaban extremadamente secas a nivel vaginal, no tenían lubricación, y el láser lo que hacía, como actuaba a nivel local, le devolvía la lubricación vaginal. De ahí que también se pueden utilizar otras técnicas que, bueno, no todas hacemos en el centro nosotros, pero se pueden, hay un montón de cosas para complementar, y el rejuvenecimiento vaginal, van a saber más los ginecólogos, que yo trabajo solo en la parte con láser, que hay muchísimas cosas nuevas para hacer. Sabemos también que en tu consultorio tenés cámara hiperbárica. Ajá. Nos gustaría saber cómo funciona, para qué sirve. Bueno, la cámara hiperbárica está relacionada porque yo trabajo con ozono. El ozono es como que te va a entrenar a tus células para que respire mejor, para que funcione mejor, para que ande mejor. Tiene un efecto para disminuir el dolor, y tiene un efecto antiviral, y también tiene un efecto antiestrés. De hecho, yo me hice una ozonoterapia hoy antes de venir. Así, para preparar a mí. Sería como inyectarle oxígeno a la sangre, para que la gente entienda. La ozonoterapia es como que llega al 100% el nivel de oxígeno en el cuerpo o algo así. Eso es la cámara hiperbárica, pero eso, por un lado, el ozono hace esto que detallaba recién. La cámara hiperbárica lo que hace es complementar también el ozono. O sea, son terapias que trabajan en complemento. ¿Qué es lo que hace? La persona se introduce en un tubo. Hay distintos tipos de cámara hiperbárica de acuerdo a las atmósferas. Las atmósferas son los metros a los que vos, por decirlo fácil, te sumergerías, o la presión a la que vos tenés que estar sometido, ¿no? Hay cámaras hiperbáricas, que son las que utilizan los buzos, que están a 3 atmósferas, por ejemplo. Es tanta la presión, que eso es para que ellos puedan rehabilitarse después de estar nadando en profundidad, ¿no es cierto? Ahora, hay cámaras que no llegan a tantas atmósferas, llegan hasta la mitad más o menos, y tienen casi los mismos beneficios. No me va a servir para un buzo, pero sí para un montón de otras patologías. Y esto lo aclaro porque cuando uno googlea cámara hiperbárica te dice, te puede provocar un montón de cosas adversas. Pero hay que ver qué cámara hiperbárica. A veces son las cámaras hiperbáricas, esas que son para los buzos, y ellos se meten, porque es tener un problema auditivo o morir. Y no, me quedo con el problema auditivo, en el caso de los buzos. En este caso, nada que ver, son mucho menos atmósferas, la persona se introduce, y se la introduce con una máscara de oxígeno, y respira oxígeno al 100%. Fabuloso. Se mete presión para que ese oxígeno no dependa de los glóbulos rojos, o sea, de ningún transporte. Él va a circular y va a llegar a zonas inclusive donde hay mala circulación, donde hay lugares con isquemia, con falta de circulación, o donde hay úlceras, donde hay tejidos que están desvitalizados y necesitan cerrarse, o también cuando hay dolor, porque aumenta factores antiinflamatorios y analgésicos, entonces desinflama, deshincha. También aumenta la producción de los glóbulos rojos, que también lo estamos usando con pacientes con cáncer que hacen quimioterapia y les bajan mucho los glóbulos rojos. Entonces, como estimula la eritropoyetina, que es un factor estimulante de glóbulos rojos, aumentan los glóbulos rojos y el paciente puede seguir con sus quimioterapias, que cuando está con una anemia severa no puede. Claro. Y también estimula la producción de células madres, que es regenerativo, y también es uno de los dispositivos que ha demostrado retrasar el envejecimiento. Nosotros tenemos telómeros en nuestras células que son como la cuerda de la célula. Cuando la cuerda se terminó, es como que cada célula tuya tiene una cuerda. Cuando se terminó la cuerda, como a mí, cuando después se me termina la cuerda para hablar, cuando se termina la cuerda, se terminó la célula, se deja de dividir, y ahí empieza la muerte celular. Claro. En el caso, lo que causa el envejecimiento sería. El envejecimiento, claro. Entonces, ¿pero cuál es este factor? Los telómeros van a decidir cuándo la célula deja de multiplicarse, deja de dividirse, es decir, ya va rumbo a morir, definitivamente. O sea, no hay más división celular. Y la cámara hiperbárica retrasa eso. Por eso es que tiene un factor importante en la longevidad. ¿Y a la cámara hiperbárica puede ir personas de toda edad? Personas de todas las edades. Primero, igual se hace un cuestionario porque hay alguna que otra contraindicación relacionada por ahí con los oídos, o sobre todo eso, con los oídos, o por ejemplo pueden ser cirugías pre y postoperatorio. Preparamos a pacientes para cirugías pre y post. Hay algunas que necesitan 72 horas, 48 horas, hay algunas que se pueden hacer inmediatamente post cirugía, porque esto desinflama, y vos imagínate, hiciste un corte en un tejido. Con la cámara hiperbárica vos le estás metiendo oxígeno, entonces ese tejido que está desvitalizado porque lo cortaron, de repente
recibe un shock de oxígeno y se va a reparar mucho más rápido y aparte hay menos riesgo de infección postoperatoria también. Uh-huh. Recuerdo cuando había surgido recién durante la pandemia la ozonoterapia, que tenías muchos pacientes que venían a hacerse ozonoterapia porque estaban con COVID y que vos comentabas por ahí que esa situación, cómo de rápido se sanaban del COVID al ponerle, bueno, en el caso del ozono, ¿no es cierto? Porque como que levantaste a varios conocidos muy rápido con eso. Te sigue resultando, o sea, tenés muchos pacientes que vienen como para aumentar las defensas. Incluso recuerdo un caso cercano que tuve que tenía bronquiolitis, que también se hizo el ozono y es como que después estaban bien. O sea, es como que salían muy rápido del estado de enfermedad. Claro. Debe haber sido bronquitis quizá. Bronquitis, sí. Uh-huh. Pero sí, a ver, lo que pasa es que el ozono no tiene, vamos a lo mismo, hay que hacer un análisis, no se haga ozonoterapia cualquiera, hay que hacer un análisis previo para ver si tu organismo va a responder, va a tolerar, va a soportar el ozono. No lo vas a sentir, pero hay que hacer un análisis. El análisis te da ok, perfecto, hacételo. El análisis no te da, y bueno, yo tengo pacientes que he tenido que decirles, no te podés hacer ozono, y punto. ¿Y por qué no te podrías hacer ozono? Porque hay un marcador que hay que medir en sangre y este es el que va a definir si tu glóbulo rojo tiene la resistencia para tolerar la microoxidación que genera el ozono a nivel celular y que no se va a romper el glóbulo rojo. Así, digamos, básicamente. O sea, la gente que vos te haces ese análisis, si ese análisis te da bien, no hay ningún problema. Se puede hacer ozonoterapia sin problema. Por eso yo les hago a todos mis pacientes el análisis. Y de hecho, esto que comentabas vos de lo viral, del COVID y todo esto, como tiene un efecto antiviral, como estimula el sistema inmunológico, como les da lo prepara el organismo para el estrés, porque las infecciones también generan un estrés interno. Entonces, como refuerza esa parte, es como ayudarle a todo el organismo para que combata lo que tiene que combatir. Y encima, al tener el efecto antiviral, potencia la acción contra el virus. Entonces, la verdad que es espectacular. Hoy día también lo estamos usando mucho para lo que es dolores, sobre todo para los dolores. Para fibromialgias, para artritis reumatoidea. Obviamente, yo les digo lo mismo, complementario al tratamiento que hacen. Pero yo, por ejemplo, tengo una paciente, siempre lo cuento a esta paciente, porque todavía sigue conmigo desde el inicio, y recuerdo ella de la fibromialgia que tenía 3 días en cama, unos días bien, 3 días en cama, unos días bien. Y un montón de medicación, ¿no? Y su médica reumatóloga le indicaba la ozonoterapia y le fue retirando la medicación. Hoy día igual está con todavía una medicación, pero ya ahora, la última crisis de fibromialgia, yo no recuerdo, tendría que volver a hablar con ella, pero yo creo que pasó más de un año. Wow. De haber tenido esas crisis que te tiran a la cama. A ver, todos responden igual y ojalá todos responderían igual. Claro. Ahí hay un montón de otros factores que, como pasa, ¿no? Que a veces también, otra vez la medicina en algunos pacientes me dejó, digo, este paciente, algo más, le hice esto, hicimos medicina tradicional, hicimos medicina ortomolecular, hicimos esto, y bueno, y ahí vamos a pasar a otro nivel que, bueno, después se dará para otra entrevista, pero ya estamos en ese otro nivel también, así que... Y hay algo nuevo que me comentaste hoy de las frecuencias, que es un aparatito que mide las frecuencias. Contame un poco de esta novedad. Porque... Claro, o sea, a ver, y ahí vamos al punto. Cuando uno, volvemos a lo mismo, ¿no? No es que el ozono sea algo que les va a servir a todo el mundo. Yo creo que cada uno tiene que probarlo. Hay pacientes que le va a funcionar de 10, hay un paciente que le va a funcionar más la terapia neural o le va a funcionar otra cosa. Bueno, eso no te pregunté bien de la terapia neural, no llegamos a eso. Por eso se hace un plan personalizado y a veces uno quiere meterle un montón de cosas y por ahí le faltaba básicamente vitamina D, por ejemplo. Tengo una paciente, digo, no, vamos a empezar con vitamina D y esperá 2 semanas, vemos cómo está o un mes y después vemos. Y es impresionante cuando uno va empezando a suplementar y le da tiempo al cuerpo, después uno puede ser mucho más específico y concreto con las terapias. Bueno, lo otro, está muy, muy verde, ni salido del horno todavía, pero... ¿Cómo se llama el aparatito? De las frecuencias. Hay un aparatito de la frecuencia, no vamos a decir todo, vamos a dejarlo en sorpresa.
Sí. Pero sí, trabaja con frecuencias y también es como que las células emiten cierta información y uno también puede corregir o sea, mandar frecuencias para corregir. Hasta ahí vamos. Después vamos a interiorizarnos un poco más porque es algo que está muy verde, que estamos incorporando recién ahora, pero otra vez digo, es un complemento. O sea, no es que vamos a hacer de repente esto es el sumo. No, es un complemento y tendremos que ver específicamente para algunos pacientes que por ahí transitan el dolor, transitan una enfermedad, han pasado por la medicina tradicional, han pasado por diversos tipos de medicina ortomolecular o terapias, qué sé yo, y bueno. Y respecto de la terapia neural, porque no me quiero... Bueno, la terapia sin neural, eso. tiene una conexión un poquito con la medicina de frecuencia, van a trabajar bastante juntas, porque la terapia neural lo que hace es como si fuera un reset. Yo siempre le digo a los pacientes, no sé si se acuerdan antes, pero cuando nosotros no lo vivimos mucho ahora, pero antes, ¿qué pasaba? Nosotros estábamos con la computadora se empezaba a tildar, no nos respondía, y capaz que nosotros no sabíamos mucho de computación, pero sabíamos que había un botón que resolvía todo. Y era el botoncito chiquitito ese que apretábamos en el CPU, que era el reset. Bueno, es difícil explicar a otras generaciones, a las generaciones nuevas, qué sería un reset. Pero sería como, a ver, volvamos a empezar. Como como apagar y volver a aprender todo. A ver si arranca mejor. Eso es lo que logra la terapia neural. En algunos pacientes, a través de la aplicación de un anestésico local, no funciona como anestésico local, porque no aplicamos anestesia. Pero como el organismo está interconectado, que a mí me encanta ese ejemplo, cuando vos te pisan, ¿por qué te pisan el dedo? ¿No? Porque uno hace así. Y porque está conectado el pie con todo el organismo, ¿no? Y tal es así que a veces, inclusive cuando a uno le amputan un miembro, por ejemplo, uno lo puede todavía sentir, tiene ese miembro fantasma, me duele el dedo, pero si no tenés más el dedo. Entonces, claro. ¿por qué hay conexiones que, estamos muy conectados? Y la terapia neural busca a veces cortocircuitos en esas conexiones que pueden haber quedado a veces por cirugía, por cicatrices, por enfermedades, por determinadas cosas, y hace un reset. Cuando se aplica de manera puntual es un reset y muchas cosas mejoran. Y si a alguien le gustaría saber más información sobre todo lo hablado, ¿tenés algún Instagram en el que te puedan buscar? Tengo un Instagram, soy doctora Silvana El César. Centro de Medicina Biológica. Puede ser, no me acuerdo vos. Doctora Esa es la pregunta que no voy a saber contestar. Doctora Silvana El César. Yo te busqué así. Bueno, dale. El Sacer se escribe. El Sacer. Para poder hablar con vos también. Y Sí, tenemos un WhatsApp donde se puede consultar, donde se puede pedir turno, es donde más rápido contestamos. Yo creo que con mi secre tratamos de llevar todo bien al día y las respuestas para atenderlos de la mejor manera posible. Hacemos siempre lo mejor que podemos. No sé si es excelente todo lo que hacemos, pero que hacemos lo mejor que podemos, hacemos lo mejor que podemos. ¿Y qué mensaje le darías a alguien que quiere vivir más y mejor? Que hoy día hacemos mucho más que quizás años anteriores. Entonces, tenemos un tipo de vida, un estilo de vida que demanda muchísimo. Y hoy, por ejemplo, yo me olvidé mis anteojos amarillos. Yo dije, me voy a poner los anteojos amarillos para que me bloqueen la luz azul. Todo esto, que me está robando la melatonina y que me está haciendo... ¡Me los olvidé! Me olvidé los anteojos. Bueno, todos estos estímulos, nosotros vivimos con estímulos de la luz azul, de las pantallas, el estrés, la hiperconectabilidad, o no sé cómo se dice. Conectividad, así. Todo esto genera impacto en el organismo. Entonces, la alimentación a veces, y es una verdad, ya no nos alcanza. O sea, con sola alimentación no nos alcanza. Entonces, ya no se duerme como antes, no nos movemos como antes, por lo tanto hay que ejercitarse. Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, si uno quiere vivir más y mejor, hacer una evaluación de qué cosas podrían complementar la vida, qué cosas, a ver, dejé entrar a mi vida y quizás sin mucho reparo, y esto me puede estar afectando. Entonces, hacer una evaluación. Yo creo que el inicio de una persona que quiere vivir más, que quiere vivir mejor, es hacer primero una evaluación.
Entonces, una consulta, charlamos, evaluamos qué objetivos tiene el paciente y en función de eso se puede diseñar un plan. A veces es con suplementos, a veces con terapias, a veces no, depende del paciente. Pero una evaluación, ahí inicia todo. Perfecto. Bueno, Silvana, muchísimas gracias. Les recordamos a los televidentes que nos pueden ver en YouTube, Cara a Cara TV, todo junto, en Canal 6 los días lunes a las 18 horas, los días miércoles a las 22 horas y los días viernes a las 18 horas, en Telema los días jueves a las 21:15 horas y nos pueden ver en Instagram cara.a.cara.tv. Nos vemos en un próximo programa.